Hoy te voy a platicar en este primer módulo que vamos a hablar sobre lo que es el gobierno corporativo desde la pura perspectiva del Código de Principios y Mejores Prácticas en Gobierno Corporativo para que puedas tener esa formación, y vamos a hablar de lo que es la Asamblea General y cómo tiene que llevarse a cabo sus asambleas o sus sesiones. Así que no te despegues, que comenzamos. ¿Qué tal? De nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la empresa SEDE. Como te anticipaba, aquí hay algo muy importante que debes de considerar. Pues en primer orden que vamos a empezar a hablar del órgano supremo que tiene cualquier entidad, y en específico las sociedades anónimas o SAPIs, son las asambleas generales de accionistas, que son ese órgano supremo. Es el que tiene la última palabra, es el que define si sigue el negocio o simplemente se acabó. Es aquel que toma la decisión máxima de si se transforma, si se para, si se junta. Todo eso es lo que puede hacer la Asamblea General de Accionistas para que midas el alcance que tiene en la vida, en los aspectos extraordinarios de una entidad. Esto conlleva una gran responsabilidad. Debe de rendir sus cuentas de manera responsable, con transparencia y que sean eficientes en su operación. En transparencia, porque no solamente tenemos compromiso con nuestros co-socios o coasociados, sino que también tenemos una gran responsabilidad de nuestras cuentas y de nuestro funcionamiento hacia los terceros interesados, como son nuestros proveedores, como son clientes, como son bancos, incluso como es el medio ambiente, la comunidad de la que me rodeo, que es la que me provee la infraestructura para funcionar, es la que me provee los colaboradores, es la que me provee infinidad de cosas. Entonces, por ello es muy importante ser transparente. Hemos visto a nivel mundial qué pasa cuando una empresa no es transparente, como en 2019 lo que hizo la empresa Volkswagen respecto a sus motores diésel, respecto a las emisiones de contaminación que decían tener y resultaban inferiores a las reales, lo que le costó, porque a todas y a todos nos interesa conocer lo que hacen las empresas. Ahora más aún para los socios o accionistas, porque aquí hay dos aspectos muy importantes. Cuando estoy rindiéndoles informes, y me refiero a dar los datos que deben de conocer los terceros interesados única y exclusivamente, es cuando estoy transmitiendo que estoy cumpliendo el fin social de toda entidad. Ganar dinero sin perjudicar y en la medida de lo posible ayudar. Y por otro lado les estoy hablando del fin común, que es como socios, tú y yo nos juntamos para crear un negocio y ganar dinero. Entonces, esos dos aspectos hay que tenerlos bien identificados y por ello es muy importante la transparencia. Por esos dos grupos de interés, los terceros que se relacionan con nosotros y los internos, que somos los accionistas. ¿Sí? Ahora, ¿por qué eficientes? Porque tienen que ser veraces, tienen que ser confiables y oportunas para tomar decisiones. Por ello es muy importante que se nos rinda, como lo veremos, el informe cuando menos una vez al año de la situación financiera por parte del órgano de administración. Ahora, también tenemos que tener una cualidad los que integramos una asamblea general de accionistas. Tenemos que velar y tener el mismo patrón de comportamiento que permita la equidad, no hablando solamente de género, sino que cualquier socio, sea minoritario, sea extranjero o tenga otra característica, tenga el mismo trato igualitario, el trato que cualquier otro. Se tiene que buscar la equidad. Y la equidad no quiere decir que tú que vales 90 y yo valgo 10, valemos lo mismo. No, que tú puedes hablar y votar y que yo puedo hablar y votar. Eso es la equidad, respetar. Equidad es no ser igual, sino balancear para poder aspirar a opinar en este caso.
Ahora, tenemos que tener muy presente que para poder llevar a cabo nuestras reuniones, porque somos una asamblea general de accionistas, donde cuando menos somos 2 o más quienes lo integramos, es muy importante llamarnos, convocarnos para poder estar todos reunidos en nuestro domicilio social. Para ello se tiene que llevar a cabo una convocatoria. En la misma se debe de señalar cuál es la orden del día y qué asunto o asuntos le integran. Aquí la recomendación que hacemos en la firma, que somos muy especialistas en esto, es tratar de establecer incluso tiempos de desahogo para poderlo resolver. Y eso sí, abstenernos de poner al final asuntos varios, porque eso pareciera que va a dar lugar a las ocurrencias que sucedan en ese momento. Venimos por 5 puntos y solamente 5 puntos. En el Inter sucede otro, realizaremos otra convocatoria para abocarnos a ese punto nada más. Y algo muy importante, los asuntos o los puntos del orden del día tienen que llevar una secuencia muy lógica, del más importante al menos importante, del más urgente al menos urgente. Hay que hacer un cuadrante para evaluar, porque todo es importante, pero no necesariamente urgente. Siguiente recomendación. Tiene que haber un espacio de tiempo entre que nos avisan a los accionistas que tenemos que comparecer para llevar a cabo una asamblea y el tiempo y cuando se va a llevar a cabo. Cuando menos se sugiere que sean 15 días. ¿Sí? Esto es muy importante, no nada más que me avisen, que me digan de qué se trata. Y además, si es posible, que me proporcionen la información o documentos necesarios para ser más expedito, exacto y congruente el entendimiento sobre el problema que podemos tener las diferentes voces que integramos esta Asamblea General. ¿Sí? Además, en dado caso, por las múltiples ocupaciones que tenemos todos, puede ser que designe un mandatario que acuda a esa asamblea, pero ese mandatario tiene que cumplir con ciertas características que tenemos en el manual de las asambleas generales de accionistas, donde todos nos pusimos de acuerdo y estamos enterados que tiene que ser de esa manera. Posteriormente, después de todo esto, debes de tener presente que ese mandatario lo tienes que aleccionar sobre el tema, porque cuando se presente a la asamblea no va a debatir, va a escuchar y va a ver si la propuesta se ajusta a lo que yo lo preparé para que ejerciera mi derecho. Si no es así, tendré que prepararlo a que se haga una abstención o preparar simplemente a que dé una negativa rotunda y sin explicación. Y hasta ahí, por respeto a mis coaccionistas, para que la asamblea se desahogue y sean escuchados todos, incluso aquellos que vayan representados por estos mandatarios. Siguiente. Dentro de toda la información que se le entrega a la Asamblea General de Accionistas hay algo muy importante. Se debe de informar cómo se va a integrar el Consejo de Administración. ¿Cuántos sujetos los van a integrar? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuál es el currículum si ya tenemos seleccionados algunos consejeros independientes? Porque va a haber otros consejeros que ya somos accionistas, pero queremos formar parte del consejo porque tenemos la habilidad para poder ser consejeros de empresa. Pero nos tiene que quedar muy claro algo. Si somos consejeros de empresa, tenemos que saber ocupar el lugar. Porque va a haber asambleas generales de accionistas donde tengo que fungir como accionista. Va a haber sesiones de consejo que operaré como consejero, mediante el cual o durante las cuales yo podré aportar ideas, sujetarme, apoyar ideas también de otros que integran el consejo sobre las estrategias para el rumbo de la empresa. Pero en ese momento, si también opero, porque en muchas ocasiones sí sucede que no es lo recomendable, pero llega a suceder, y más en México, ¿sí? Pues no en México, sino en la mayoría de los países también, no, las empresas familiares o las empresas medianas son
las que mantenemos las economías, a veces también somos parte de la ejecución. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque hay que saber tomar nuestro lugar en cada lado. Si soy de la alta dirección, fungiré como un ejecutivo. No pediré mi incremento y en consejo lo aprobaré y en asamblea mostraré que hubo un incremento. No. Para eso se crean los comités, que los conocemos como órganos intermedios entre el Consejo de Administración y la alta dirección, y uno de ellos es el Comité de Compensaciones y Evaluación, que como su nombre lo dice, ¿cuál es su objetivo? Evaluar si las compensaciones que se pagan, y eso se llama sueldos, emolumentos, honorarios, al cuerpo directivo y a los propios consejeros, es el adecuado para la funcionabilidad de la entidad, ¿sí? Y evaluación, pues para ver el desempeño de cada uno de estos sujetos de alta dirección y de los propios consejeros. Entonces, a mí, cuando me presentas la información, a mi consejo, a mi Asamblea General de Accionistas, también me vas a incluir lo que le presentaste tú, Comité de Compensaciones y Evaluaciones, al Consejo de Administración, que es el que puede directamente evaluar y escuchar a estos comités. Ya hablaré de cada uno de ellos, pero por ley hay dos para cierto tipo de sociedades anónimas promotoras de inversión llamadas APIs, que son aquellas que adoptan el sistema de órgano de administración de las sociedades anónimas bursátiles, ¿sí? Donde ahí sí se les obliga por la ley de mercado de valores tener dos comités, el de prácticas societarias y el de auditoría. Todo esto por los grandes fraudes de principios del siglo, como fue Enron y WorldCom. Lo dejo a un lado y lo dejo como antecedente. Este código me recomienda 4: auditoría, el que mencioné, compensación y evaluación, riesgo y cumplimiento, y finanzas. Pero ha tomado mucha moda y mucha importancia otros comités, como es el de marketing hoy por hoy, porque es el de comunicación hacia dentro de la organización como afuera de la organización, para controlar crisis, para informar a la organización, etc. Hay comités temporales, como el caso del COVID. Para el COVID, ¿qué se hizo? Se crearon comités especializados en todos estos temas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues están preparados con las normas ISO, esos estándares de directrices internacionales, para saber cómo conducirnos y cómo continuar con el negocio. Y esta palabra me trae a la importancia que tiene la ISO 22301, que es los sistemas de gestión de continuidad del negocio, es decir, todos los riesgos que tiene la empresa que pueden obstaculizar su funcionabilidad, y cuáles son las medidas que voy a establecer en toda la entidad, en cada uno de los departamentos, y cómo los voy a preparar, desde simples simulacros hasta una información constante para que puedan saber qué hacer para poder mantener la continuidad del negocio. Y eso es lo que tiene que hacer el Consejo de Administración. Ya lo explicaré cuando entre en cada una, tanto lo legal y específicamente más la parte práctica, lo que hay fuera del país que tenemos que traer para poder hacer verdaderas empresas funcionales. Y final, bueno, todavía me falta hablar que para todo esto que estamos hablando de la comunicación que debe tener la Asamblea General de Accionistas con el Consejo de Administración y con la alta dirección, pues se tienen que establecer los mecanismos o medios de comunicación, sobre todo aquellos que sean los más eficientes para poder llevar a cabo desde una simple convocatoria hasta una votación con los cambios que vienen en la ley, en el caso de las asambleas generales de accionistas, así como si también se van de esa misma mecánica las sesiones de consejo, hasta información constante que tiene que tener cada uno de los consejeros, comités o el consejo en general, cómo se lo puede hacer llegar todo eso a la Asamblea General de Accionistas, o en su defecto como el consejo, estar pasando las instrucciones de las estrategias
a la alta dirección, pero se tiene que establecer. Para eso están los manuales de la Asamblea General de Accionistas y el manual del Consejo de Administración. Y tenemos un tercer manual que nosotros nos encargamos de hacer, que es el de la Junta Directiva, que para ello pues obviamente tenemos que conocer cómo está estructurada la empresa, cuál es el organigrama, cuáles son los papeles de la alta dirección, que es el director general y todos los altos directivos, para poder establecer ese manual para cuando se juntan para tomas de decisión o para cuando son invitados al Consejo de Administración para que participen como consejeros relacionados en ciertos momentos, en ciertas sesiones y bajo ciertas circunstancias. Ellos no pueden ser permanentes. Y abro un paréntesis, si eres accionista, consejero y aparte estás en la empresa, bueno, lo único que pasa es que tienes que saber que existe un tú accionista, un tú consejero y un tú director. Y cada tú debe de actuar acorde a la situación y el lugar que está ocupando. La silla va a determinar cuál va a ser tu perspectiva y enfoque en ese momento, ¿sí? Y finalmente, y creo que es uno de los temas más importantes para cerrar este primer módulo, ten en consideración esto. Tienes que estar preparado como consejero y obviamente como accionista también es recomendable a saber cómo evitar y solucionar de la manera más pacífica cualquier conflicto, especialmente dentro del perfil que se busca en los consejeros. Deben de tener esa habilidad, deben de saber ser mediadores, es decir, aplicar todo lo que son los medios alternos de solución de conflictos, los conocidos como MASC, porque en la medida que se solucione el problema, no se va a afectar las ganas de estar juntos. Dijeran los abogados, el affectio societatis no va a ser afectado, y mientras eso no sea afectado podemos darnos de golpes, porque así es el negocio. El negocio es discusión para encontrar soluciones y crecimiento y para poder cambiar. No hay cambio que no duela, no hay cambio que no implique esfuerzo y discusión, pero siempre con el ánimo de crecer juntos. Y esto, si dominamos y lo dominamos, no tenemos problemas, pero va a haber ocasiones, como en el matrimonio, que se sale de control, pero tenemos que meter mesura. Y para ello debemos estar preparados como accionistas y como consejeros a saber manejar este tipo de conflictos y sobre todo prevenirlos. Eso es lo más importante. Por ello, desde lo que empecé a hablar, desde la convocatoria y los asuntos que comprendan el orden del día, debo estar preparado para también ver cuál va a ser determinante, porque va a haber discusión, para saberlo presentar, quién lo va a presentar, porque eso va a animar o caldear los ánimos. Así que todo esto se hace con estrategia. Y bueno, este es el primer video de una serie de varios para explicarte lo que es el consejo, cómo opera el Consejo de Administración y en sí cómo se aplica el Código de Principios y Mejores Prácticas en Gobierno Corporativo. Nos vemos en la próxima. Chao. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.